Gracias, hermanos. Hermanos, quiero que abran sus Biblias a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Seguimos nuestra serie aquí en estas dos cartas que escribió Pablo a esta iglesia que había establecido en solamente 3 semanas de estar con ellos. Y entonces vamos a ponernos de pie, hermanos, mientras que leamos lo que son los primeros 12 versículos, pero yo me imagino que no voy a llegar ni al 5, tal vez al 5. Hay mucho aquí, hermanos. Son los, como dice mi Biblia, los acontecimientos previos de la segunda venida del Señor. Pablo nos va a explicar estos eventos, estos tiempos, qué sucede primero y después, y quién tiene que aparecer y cómo van a hacer estas cosas. Dice ahora, amados hermanos, estoy usando la nueva versión viviente o traducción viviente. Y a ver, cómo nos ayuda un poco, por lo menos me ayuda a mí. Es una traducción más contemporánea, más moderna, donde haya tal vez una diferencia en lo que se dice aquí. Lo voy a mencionar, lo que dice la Reina Valera, y van a ver que pues, diferentes palabras diciendo lo mismo. Amén. Ahora, amados hermanos, aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él. No se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por lo que dicen, o más bien los que dicen, que el día del Señor ya ha comenzado. No les crean ni siquiera si afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. No se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. Se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llama Dios, en paréntesis, y a cada objeto de culto. Incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que Él mismo es Dios. ¿No se acuerdan de que les mencioné todo esto cuando estuve con ustedes? Y ustedes saben qué es lo que lo detiene, porque solo puede darse a conocer cuando le llegue su momento. Pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta y permanecerá secreta hasta que Él que la detiene se quite de medio. Entonces el hombre de anarquía será dado a conocer, pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. Ese hombre vendrá a hacer la obra de Satanás con poder, señales y milagros falsos. Se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción, porque se niega a amar y a aceptar la verdad que los salvaría. Por lo tanto, Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y creerán esas mentiras. Entonces serán condenados
por deleitarse en la maldad en lugar de creer en la verdad. Oramos, hermanos. Vamos a dejarlo ahí. Creo que no voy a llegar hasta el fin, pero vamos a empezar. Padre Celestial, gracias y una vez más pedimos tu ayuda, especialmente del Espíritu Santo, Señor, para poder comunicar y para poder proclamar tu palabra hoy, Señor. Estas cosas son asombrosas y queremos entender, Señor, tu plan, tus propósitos, especialmente de los últimos días. Pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a mirar hoy, vamos a ver hoy un texto, creo, fascinante. En todas las Escrituras, y especialmente en este capítulo, encontramos aquí a un hombre que nos presenta o podemos conocer por el título de Anticristo. Es el tema de Pablo en esta sección y esta porción de las Escrituras. ¿Será un ser humano más diabólico, más perverso y más poderosamente destructivo que jamás haya caminado sobre la tierra? Él será y fíjense cómo lo voy a decir, el anticristo será la culminación, es decir, la terminación y la consumación de todos los que odian a Dios y a todos los que odian el Evangelio de Cristo. Él será más bien la combinación realmente en persona de todos los falsos profetas satánicos, doctrinas de diablos. Será la combinación de falsos maestros, falsos cristos, falsos evangelios, falsas iglesias. Todo lo que es falso se va a manifestarse en esta persona. Recuerden que Jesús dijo que el padre de la mentira era Satanás. Pues ese es su hijo. Y fíjense que es algo similar a lo que es lo verdadero, que el Padre Celestial tiene su Hijo amado, Cristo. Bueno, Satanás, el padre de la mentira, también tiene su hijo y será el anticristo. ¿Entienden? Él es siempre falso. Satanás nunca tiene nada original. No tiene la capacidad de crear nada porque es algo creado. Él simplemente tiene la capacidad de copiar, pero de una manera falsa. Y él también tiene su Trinidad. Y vivimos en el mundo ahorita donde ya está en operación el espíritu del anticristo. Esa actitud de anticristo ya está en existencia. Pero esta persona es físicamente el anticristo. Y es algo en el cual, la verdad, no sé si lo han pensado, pero él será todo envuelto en uno. Todo lo que es mentira, todo lo que engaña, él será supuestamente todas esas voces que dicen hablar por Dios, pero no, y está influido por Satanás, y por eso Cristo habla de él aquí. El tema de esta parte es el anticristo. En los versículos 3, si quieren mover rápido el 3, lo pueden ver en la pantalla, nos presenta Pablo este título del anticristo como el hombre de anarquía. En esta versión, la Reina Valera dice el hijo de pecado. Imagínate, el hijo de pecado.
Por eso le digo que Él será la combinación de toda maldad. Él va a hacer que Hitler se mire como un bebé, apenas empezando kinder. Hombre de anarquía, te dice mucho, ¿no? Es el hombre de pecado. Y luego lo llama en ese mismo versículo que estamos mirando, el hombre que trae destrucción. O, dependiendo de tu versión, el Reina Valera dice el hijo de destrucción. Él no viene a edificar, Él no viene a construir lo bueno, Él viene a destruir. Y siempre la rebeldía, si te das cuenta en la historia, bueno, no tienes que mirar mucho atrás, el verano, las protestas, la rebelión contra el sistema, ¿qué produce? Destrucción. Fuera de control, destrucción. Este hombre, el anticristo, no viene a construir, no viene a edificar, más bien viene a destruir. Más bien es igual que el faraón, que cuando creció mucho y nacieron muchos israelitas en Egipto, ¿qué decidió hacer? Matar a los hombres. Siempre Satanás tratando de deshacerse o destruir la semilla de aquel que iba a ser hijo de Dios. Te das cuenta que siempre ha atacado a las cosas de Dios. Fácilmente cuando Herodes llegó a conocer dónde iba a nacer el supuesto Mesías y le pide a los eruditos de su tiempo, los teólogos de su tiempo, ¿en dónde van a nacer? En Belén, la ciudad de David. ¿Y qué hace? Manda a la matanza de los niños. ¿Qué hace Dios? En un sueño, previamente avisando a José, salen por Egipto y se esconden ahí mientras muere Herodes. Siempre Satanás atacando al plan de Dios, siempre tratando de deshacerse y destruir los propósitos de Dios, pero siempre el Señor está un paso adelante de Él, porque Dios es soberano. Este hombre lo describe Pablo y lo identifica, porque Dios le mostró a Pablo su identidad, su manera, sus títulos, que describen quién es en su carácter. ¿Sí me entienden, hermanos? Este hombre es aquel que trae destrucción. Mira lo que dice ahí en el versículo 3. O más bien el hijo de destrucción. Fíjate que a través de mis 61 años he conocido a algunos hijos de destrucción. Personas que solamente destruyen. He conocido hijos de pecado. Este hombre de pecado, este hijo de destrucción, también se puede traducir como perdición. Es un hombre sin ley, es un hombre que viene haciendo la obra de Satanás, vendrá acompañado de gran poder y señales y prodigios engañosos. Todos estos son títulos de aquel que conocemos como anticristo. Esta es una persona singular. Es un hombre que va a aparecer un día. Pero la Biblia sí nos dice que, y lo mencioné hace un momento, que el espíritu del anticristo o esa actitud de odiar a Dios y oponerse a las cosas de Dios, esa influencia de Satanás que siempre intenta frustrar la obra de Dios, intenta atacar la obra de Cristo, intenta oponerse a la obra del Espíritu Santo y falsificar la palabra de Dios. Ese espíritu de anticristo ya está entre nosotros según 1 de Juan.
Esa parte lo voy a desarrollar más el miércoles. Fíjense, déjame ver un poco este término anticristo. En el griego es anticristos, obviamente es una palabra combinada. Y le voy a explicar porque es importante para nuestro punto, las razones que vamos a ver hoy. La palabra anti es algo que conocemos en español, ¿no? Anti. Dice, o más bien lo conocemos como contra, o lo opuesto de algo. En este caso, anticristo está anti-Cristo o contra Cristo. Muy bien, hermanos. Pero también esta palabra en el griego tiene la idea de en lugar de Cristo o sustituto de Cristo, que se opone contra Cristo y que se pone a sí mismo en el lugar de Cristo. Y por eso leímos que un día va a llegar al templo y declararse Dios, el templo reconstruido en Jerusalén, que se dice que ya están por empezar. El problema es que existe en el momento un templo musulmán, pero va a llegar un pacto, imagínate, que hará el anticristo para poder abrir esa puerta y construir el templo que fue destruido en el año 70 por los romanos. La fundación sí está ahí. Entonces este hombre es un sustituto, es uno que toma la posición de Cristo o desea tomar el lugar de Cristo, declarándose ser Dios. Y lo vimos aquí con Pablo, ¿no? Y es interesante porque, fíjense que es un usurpador. Siempre ha sido. Es un usurpador en el huerto de Edén. Se mete en lo que no es de él. ¿Y qué hace? Miente. ¿Y qué hace esa mentira? No lo creen. Desobedecen los dos, Adán y Eva. Eva fue engañada, Adán se rebeló contra Dios. Él supo, si no era cierto, porque Dios mismo le dijo, no tocarás ese árbol. ¿Y qué pasa? Caen. ¿Y qué hizo Satanás? Destruye lo que Dios había planeado ser una bendición, se convierte en maldición, porque es el hijo del malvado, más bien, anticristo. Fíjense también en esto, es una persona que toma una posición de poder ilegalmente, por eso es usurpador y lo hace por fuerza. Es un mentiroso. ¿Y quién fue el padre de la mentira? Satanás. Entonces él viene haciendo la obra de Satanás contra Cristo, tratando de reemplazar a Cristo. Y más bien en Mateo 13, para ustedes que quieren anotar, 3 veces Jesús lo llama el Cristo falso. La parte asombrosa de todo esto, hermanos, es que el anticristo es tan bueno en engañar, tan carismático, tan convincente, que el mundo entero lo va a abrazar y lo va a amar. Fíjense. Y de buena gana lo van a seguir y lo van a adorar. Lo que vamos a estudiar y lo que vamos a llegar a conocer es que Él va
comenzar una temporada de utopia, un paraíso que va a fascinar al mundo. Es decir, que en el sentido de la economía, el mundo va a prosperar como nunca ha prosperado. Él hará un trato y un pacto que traerá la paz mundial. Sin embargo, todo será logrado, como estamos leyendo y hemos leído, por el poder de Satanás. Fíjense que Satanás tiene poder. Sin embargo, y gracias a Dios, es temporal. Después de 3 años y medio, en aquella temporada conocida como la tribulación, la gran tribulación, entonces sus verdaderos colores se van a manifestar, se van a revelar cuando cometa ese acto de blasfemo, de ofrecer un cerdo en el templo reconstruido en Israel, específicamente en Jerusalén, en el templo reconstruido, y se va a conocer como la desolación de la abominación. Esto se encuentra en Daniel, capítulo 9, y se encuentra en los capítulos 16 hasta el 19. Si quieren leer un poco más, del 12 de Apocalipsis hasta el 19, que tal vez vamos a ver en otro tiempo. Pero estamos ahorita en el capítulo 2 de Tesalonicenses. Esa es una introducción. ¿Qué está pasando aquí? Regresamos al versículo 1. ¿Qué pasa aquí para que Pablo tenga que escribir esto? Pues estaban confundidos. Y no nada más eso, tenían miedo. ¿Y de sobre qué estaban confundidos? ¿Y por qué tenían miedo? Bueno, se llama escatología. Es un término teológico donde se trata o se ocupa de las últimas cosas o de los últimos días. Escatología. ¿Cuál fue en particular su confusión o su miedo? Ya lo hemos visto, hermanos. Miraron o pensaron que la persecución que ellos estaban sufriendo y toda la hostilidad que habían hecho contra ellos, la iglesia en Tesalónica, algunos habían llegado y les habían dicho y habían concluido que en realidad estaban en el día del Señor y se habían perdido el rapto. Ese es el problema. Ya lo había explicado, ya lo vimos en primera carta. Y se quedaron atrapados en esa tribulación. Esta iglesia sufrió por creer en el Evangelio. Esta iglesia lo apedreaban, los encarcelaron, a muchos los corrieron como Pablo. Entonces estaban sufriendo, estaban en serios problemas y pensaban, bueno, ¿por qué llegan algunos que nos engañan? Y eso es exactamente lo que Pablo está tratando de decirnos. El mensaje del anticristo, el espíritu del anticristo es siempre engañar al pueblo de Dios para que no crean lo que ya saben o lo que ya les enseñó Pablo. Después vamos a ver el versículo 5, si corren rápido para verlo en la pantalla, el 5. ¿Qué dice? Dice, ¿no se acuerdan de que les mencioné todo esto cuando estuve con ustedes? ¿Que no tuvieron la clase de escuela dominical con el hermano Sigala? ¿Que no les enseñó por años, hermanos? Y viene un poco de tribulación y ya creen que perdieron el rapto. Que estamos sufriendo porque ya viene el día del Señor. No, hermanos. El hermano Sigala, el hermano Sigaya. El hermano Sigala ya les explicó. Amén. ¿No se recuerda que el hermano pastor, 15 años, palabra por palabra, versículo por versículo, capítulo por capítulo, libro por libro, explicando estas cosas? Ya se olvidaron.
Nunca olviden lo que ya está establecido por toda la eternidad, que es la palabra de Dios. Por eso abrimos nuestras Biblias, por eso lo mostramos aquí, para que no se olviden. Pero ellos habían sido engañados. Bueno, perdieron el rapto. Y Pablo les está diciendo, no, con el rapto, los muertos en Cristo, que resucitarán primero, y los que todavía estamos vivos, seremos también llevados en el arrebatamiento, en el rapto. Si eres creyente, saldrás de la tumba si ya moriste, y si sigues vivo, irás de la tierra para siempre estar con el Señor. Yo les enseñé. Recuerda lo que dice el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, cuando él le dice que no estás en el día del Señor, no eres de las tinieblas, no eres de la noche, porque había dicho que ese día llegará como ladrón en la noche. No, son hijos del día, son hijos de la luz. Y el día del Señor no es algo en lo cual estamos involucrados. Ese día es para los que niegan a Cristo, para los que no creen en Cristo. ¿Recuerdan? No perdiste el rapto. El rapto es antes del día del Señor, y como creen que el día del Señor ha sucedido, no es cierto, porque hubieran ya salido para reunirse en el aire con Él. Ay, ¿cuántas veces les tengo que decir, mi hermano? Muchas veces, porque somos así. Amados, otra vez al versículo 1. Ay, no puedo ni salir del versículo 1. Otra vez, el versículo 1 dice, amados hermanos, aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo. La venida aquí habla de la primera o la segunda venida. Cuando Él viene y sus pies tocan el monte de Olivos y establece el milenio. Y habló de eso con nosotros. Ese es el día del Señor, un día terrible, porque viene a juzgar, viene a condenar, viene con ira, con fuego. Ya habló. Y fíjense cómo lo dice. También dice, y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él. Eso habla del rapto. Otra vez, 2 ocasiones, 2 eventos. Uno sucede antes que otro. Ya sabemos que primero el rapto, después de 7 años, ¿qué? El día del Señor. La segunda venida del Señor. Dice, no se alarmen sobre estas cosas, porque queremos aclarar, no dejan de perturbar, o no se dejan perturbar, ni se alarmen tan fácilmente por lo que dicen que el Señor o el día del Señor ya ha comenzado. A mí me encanta el segundo versículo, porque dice, por los que dicen. Miren, hermanos, sin tener aquí la palabra enfrente de ustedes, y si llego yo un domingo y les digo algo que no dice, con el hermano Sigala y con el hermano Rodo y con Ramón y con Miguel, y también el hermano Armando y también el hermano Raúl y el hermano Juan y los de atrás, agárrame y sácame de aquí. Pero tal vez me puedo arrepentir. ¿Sí me explico? Tal vez les digo, ay, perdón, es que no tomé mi café o algo, pero no va a suceder. Pero sucede que llegan al púlpito muchos y no son mensajeros de Dios y quieren engañarte. No han estudiado la palabra
y quieren poner su propia interpretación, aún poner fechas. Ya hablamos de estas cosas. Todo esto es en contexto. Por eso enseñé la primera carta, porque si no vemos estas cosas en contexto, no es muy fácil interpretarlas o llegar a conclusiones. Y muchas veces sacan un versículo así y lo quitan de su contexto y es algo falso. Es trabajo, hermanos, estudiar. Es trabajo, hermanos, llegar aquí y decirlo como dice la palabra. Aún para muchos los molesta. Y si no estás interesado a servir a Dios, entonces sirves a los hombres, pero no sirves para Dios. Y van a venir y han llegado muchos a través de la historia. No se dejen perturbar ni se alaban tan fácilmente. Se supone que ya son expertos después de tantos años. Por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. Y la siguiente parte del versículo 2 nos dice, no les crean, ni siquiera afirman haber tenido una visión espiritual. Es que el Señor me dijo, a mí. Pues yo no sé, pero Pablo ya nos dijo. Daniel ya nos dijo, Joel ya nos dijo, Zacarías ya nos dijo, Apocalipsis ya nos dijo, ¿y tú quién eres? ¿Sí me das cuenta de lo que está sucediendo? Sí, ni siquiera se afirman haber tenido una visión espiritual. Es lo que pasó con el que fundó la iglesia mormón, que le pareció un ángel, Joseph Smith, y le dijo, o es lo que ha sucedido con los testigos de Jehová que tienen su propia Biblia, porque supuestamente el griego que traducieron no lo traducieron bien los originales, entonces ellos tuvieron que venir y traducirla y lo han cambiado todo. No me digan que no sucede. Mira, los que aman a Dios mueren por esta palabra y han muerto. Mártires. Y tenemos aquí enfrente de nosotros el privilegio de tener 21 siglos atrás de nosotros como evidencia de la fidelidad de Dios y de los hombres que predican la palabra de Dios. Entonces dicen, aunque llegue un ángel, una visión espiritual, más bien, ¿quién no dijo Pablo que Satanás aparece como ángel de luz? No veas apariencias, escuchas lo que dicen. Aún vestido de blanco, no todos los que se casan son blancas. Y el hecho de que tengo Miguel un bigote de mi padre no quiere decir que es macho, porque no es macho. Lo he visto con Lorena, es muy tierno, lo ama mucho a su mujer. Sí, me doy cuenta, apariencias y lo de afuera, y que llegue un ángel. Bueno, ¿quién no dijo el Señor que Satanás viene como un lobo vestido de qué? Oveja. ¿Qué importa cómo se ven? Lo que importa es lo que dicen. Y si va de acuerdo con la palabra que ya tenemos. Y es lo que pasó en ese día. Alguien había entrado en la iglesia y les había dicho a esa gente que estaban en el día del Señor, y para colaborar esa falsa enseñanza, sacaron una carta que supuestamente había sido escrita por Pablo. Él lo dice ahí, una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. Pablo habla de esto con los Gálatas también.
cuando empezaron a predicar el Evangelio, que no era el Evangelio, que era otro Evangelio, pero no el de Cristo, que era un Evangelio perversa, cuando empezaron a enseñar legalismo. Nunca serás salvo sin la gracia de Dios. Punto. Siempre es Cristo y nada más Cristo la razón de tu salvación. Jamás tendrá nada que ver contigo. Y Él les dijo, es un evangelio perversa. Y aquí alguien viene con una carta, supuestamente de ellos, ¿verdad? Entonces, y eso sucede, que algunos falsos maestros habían descendido sobre la iglesia, y después de que partió Pablo, más bien después que lo corrieron, por eso les dice, son profecías falsas, es enseñanza falsa y es una carta falsificada, porque el espíritu de Anticristo es falsa. Y la verdad, ¿dónde lo encontramos? Yo sé, el noticiero CNN, o el de Fox, o el de ABC, o el de NBC. No. La verdad viene de aquel que dice o dijo de sí mismo con el título, yo soy la verdad. Jesús es la verdad. Y a través de Jesús y conociendo a Jesús, un cristiano puede discernir la mentira. Es que no sabe bien, no cae bien cuando lo ves y lo escuchas. Es que uno como cristiano debe siempre estar filtrando todo a través de las enseñanzas de esta palabra, y puede decir, oiga, eso no se ve bien, como que no me siento cómodo. En vez de actuar, investiga. Prueba todo, dijo Pablo. Quédate con lo que es la verdad. Amén. Lo vimos la semana pasada, o 2 semanas, en las conclusiones del capítulo 5 de Tesalonicenses 1. Entonces dice esto, en el versículo 3. No se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre, o más bien se manifiesta el hombre de anarquía o pecado, aquel que trae destrucción. Entonces, fíjense, esta iglesia ya estaba experimentando con el anticristo, más bien el falso, o más bien la actitud, porque ¿qué es lo que hace anticristo? Engaña. Engaña. Él está diciendo, no ha venido. Ahí dice. No ha venido. Versículo 3. No vendrá hasta que la rebelión, hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía o el hombre de pecado, aquel que trae. ¿Qué es esto de rebelión? ¿Qué sucede aquí? Bueno, el engaño será desenfrentado. Dice, no dejes que nadie te engañe de ninguna manera. ¿Hasta que haya una gran rebelión? La palabra rebelión en la Reina Valera es apostasía. Hasta que haya la apostasía. ¿Qué es eso?
es una palabra en el griego, es una palabra griega, combinación de apo, A-P-O, y stasis, o stasia, apostasía. Apo significa lejos de, stasia significa posición de pie o tu posición, lejos de tu posición. Llegará el día en donde haya una apostasía o donde están lejos de su posición. Es decir, los que una vez creyeron ya no creen en lo que creyeron. Se han apartado de lo que creyeron. ¿Entienden, hermanos? Apostasía. Anti es la palabra que usamos, ya lo expliqué antes. Fíjense cómo se usa esa palabra en otras palabras. ¿Han escuchado de lo que es una tesis? Pues eso es donde viene apostasía. Stasia es donde viene tesis. Tesis es un documento en donde un estudiante defiende una posición que él cree, académicamente hablando, posición. Mientras una hipótesis es una asunción de una posición. No lo has podido probar todavía, pero es una asunción de una posición. Van a dejar su posición, van a caer muchos. Ya no van a creer en Cristo. Ya no van a creer en la Biblia. ¿Sí me entienden? En consecuencia, muchos estudiantes de la Biblia llegan a decir entonces que la traducción aquí habla de apartarte de la verdad. Amén. Apartarse se refiere a una partida de la verdad. Conocían la verdad y aún hoy, ¿cuántas personas están tratando de criticar a los que somos cristianos? Que es absurdo lo que creemos. No lo creen. Es dar la espalda a la verdad. Entonces, este hombre de pecado será revelado cuando empieza a suceder eso. ¿Quién es revelado aquí? Esta Biblia usa la palabra anarquía, pero es el hombre de pecado simplemente puesto. Y la destrucción, acá ya les dije de lo que es perdición, el hombre de perdición. Se dice 2 veces en la Biblia. En este versículo, y también lo dijo una vez Cristo en su oración con sus discípulos en Juan 17:12, cuando Él hace la oración de sumo sacerdote y dice, mientras estaba con ellos, está orando Jesús con el Padre, mientras que estaba con ellos en el mundo, los guardaba en tu nombre, los que me diste los guardé, y ninguno se perdió, perdición, sino el hijo de perdición, para que se cumpliera la escritura. Esto es Juan 17:12. ¿Quién es el hijo de perdición? ¿A qué se refiere Jesús? Judas, con el espíritu de anticristo. Pero llegará un Judas que hará ver o mirar a Judas como nada, y es el hijo de perdición del anticristo. ¿Te das cuenta? Es una copia. Te das cuenta que esta misma iglesia está luchando contra el espíritu de anticristo con los que venían a engañar. Pero en esos días van a engañar todo, que los que tenían una posición de fe en Cristo una vez ya no lo tendrán. Se apartarán de la fe. Es difícil estudiar estas cosas, hermanos. Pido al Señor que tenga misericordia, que haya más avivamientos, más cruzadas,
y que vengan más a los pies de Cristo. Pero lo que nos está diciendo esto es que probablemente si estamos, o no probablemente, si estamos más cerca, lo más cerca de que llegamos, no van a venir muchos, pero se van a apartar muchos. Si es que estamos llegando a ese tiempo. Versículo 4 nos dice lo siguiente: se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llama a Dios y cada objeto de culto. Incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que Él mismo es Dios. Creo que eso será en la mitad de la gran tribulación. Como les había dicho, al principio se va a lucir como un angelito, como un salvador falso. Pero nada de esto puede suceder. El día del Señor no puede suceder antes de que el rapto. Y ya una vez que sucede, entonces la rebelión, o entonces y vemos ya un poco de eso ya en camino. ¿Cuántos de ustedes conocen cristianos que ya no vienen a la iglesia y tienen todo tipo de pretexto de no servir a Dios? ¿Que no puede servirlo con máscara? Muy difícil. Mis oraciones han sido bien claros. Señor, mueve entre tu pueblo como nunca lo has hecho, si es que estamos cerca del fin. Construyó Noé el arca por 120 años y se burlaron de él. No les importaba. Aún con la advertencia, porque él era predicador. La palabra dice predicador de justicia. No solamente en palabra, pero con sus hechos. Y esa arca, señal. ¿Y cuántos entraban? 8. Porque existía esa actitud de que iba a ser tiempo de la vida loca, no nos importa más, esto es lo único que queremos hacer, las cosas de Dios no nos importan, y cuando llega el diluvio, quedaron fuera. Es increíble, hermanos. Mira, nada más el versículo 5 quiero leer y nos vamos a llevar. ¿No se acuerdan de que les mencioné todo esto cuando estuve con ustedes? El 6, por favor. Y ustedes saben qué es lo que lo detiene. ¿A quién? Al anticristo, al hijo de perdición, al hijo de pecado. ¿Qué lo detiene? O en inglés, no sé, tal vez en la Reina Valera dice, ¿quién lo resiste? La iglesia nacido de nuevo por el Espíritu Santo. La iglesia verdadera llena del Espíritu Santo. Lo detiene. Esta iglesia lo detiene. Y todas las iglesias llenas del Espíritu Santo, predicando el Evangelio, llamando a los perdidos que vengan a Cristo. Por eso la lucha es difícil, porque lo que lo detiene es la iglesia. Pero cuando se va, cambia todo. Ya no va a haber quien lo resiste y se va a manifestar aquel hombre. Porque solo puede darse a conocer cuando le llegue su momento. Y su momento, cuando ya no estamos. Porque yo, como padre, cierro la puerta de mi casa, pongo la llave y protejo lo que está dentro. Y mis hijos están bien.
este caso mi hijo. Cuando ya no estoy, a ver quién lo protege. Viene el ladrón. ¿Sí entienden, hermanos? Esto vamos a desarrollar más el siguiente domingo, el que viene, pero piensa un rato, ¿cuál es nuestra obra? Resistir o detener al hombre de pecado. ¿Cómo lo hacemos? Predicando la salvación que derrota las consecuencias del pecado. El mensaje de Cristo, su redención y su resurrección en gran poder victorioso sobre la muerte, también nosotros, porque tenemos el mensaje que salva. Amén. Jesús salva. ¿Y la condenación para quién es? No para la iglesia, porque la iglesia escapó, fue rescatada cuando Cristo colgó en un madero, recibiendo lo que merecíamos para que nosotros pudiéramos ser la justicia de Dios por fe. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Qué maravilla y qué grande es nuestra salvación. Nada de esto nos pertenece. Estaremos en la boda del Cordero cuando el mundo va a pasar por algo nunca jamás visto y jamás será visto. ¿Te das cuenta de lo que tienes? ¡Qué regalo nos ha ofrecido Jesús! Espero que todos lo han recibido por fe. Que todos han dicho sí a Cristo. Y el mensaje de las buenas nuevas. Amén. Bueno, predicar otra hora, pero creo que los voy a dejar aquí. Tengo mucho más. Gracias a Dios, llegamos al versículo 5. Vamos a orar. Padre Celestial, tú conoces todos nuestros corazones y te pido en este momento que nos des la fortaleza que solamente viene por conocer la verdad y conocer a Jesús, el que nos da paz, el que nos da seguridad, aquel gracia que ha cambiado nuestras vidas. Descansamos por fe en todo lo que has hecho por nosotros y en este momento pedimos, Señor, que este mensaje llegue a los corazones que todavía no han tomado una decisión, pero tal vez lo están pensando mientras que el Espíritu Santo obre ahí en sus corazones. Ellos saben quién son. Yo quisiera que tomaran la decisión, la determinación hoy de recibir a Cristo por fe, de decirle sí, de reconocer tus pecados y arrepentirte y seguir a Él. Será la decisión más importante de toda tu vida. Hazlo ahí donde están sentados, los que están escuchando, donde sea y como sea. Hazlo en el nombre de Cristo Jesús. Y lo pedimos todo en nombre de nuestro Salvador, para la gloria de el Hijo de Dios que nos salva. Amén.